Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo. Y si ya son parte de nuestra increíble comunidad, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créannos, les va a tocar el corazón de una manera muy especial. Estamos hablando de El amor que te hará llorar, y como pueden imaginar por el título, no es una historia cualquiera. Vamos a explorar los giros, los vuelcos y sobre todo, las emociones crudas de una relación que promete dejarnos sin aliento. Prepárense para un viaje emocional intenso. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias que nos hacen reflexionar y sentir, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes y además, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. De verdad, gracias de antemano. Hoy vamos a desgranar El amor que te hará llorar, una historia que a través de sus personajes Serkan y Özge, nos lleva por un laberinto de sentimientos complejos y situaciones que desafían la lógica del corazón. No se trata solo de un romance, es una exploración profunda de lo que significa amar, perdonar, y a veces enfrentarse a las consecuencias de nuestras decisiones más importantes. Lo primero que nos engancha de esta trama es la intensidad con la que se presenta la relación de Serkan y Özge. Desde el principio vemos una conexión que parece predestinada, un amor apasionado que lo consume todo. Pero como suele suceder en las historias que nos conmueven, la felicidad perfecta rara vez dura para siempre. Pronto, las sombras comienzan a cernirse sobre su idilio. Uno de los aspectos más impactantes de esta historia es cómo los guionistas o autores logran plasmar la dualidad del amor. Por un lado, tenemos esos momentos de ternura inigualable, de miradas que lo dicen todo, de gestos que demuestran una devoción absoluta. Estos son los momentos que nos hacen creer en el amor eterno, en esas almas gemelas que están destinadas a encontrarse. Pero por otro lado, y esto es lo que realmente marca la diferencia y nos prepara para las lágrimas, aparecen los conflictos. Y no son conflictos triviales, son problemas que nacen de malentendidos, de secretos, de presiones externas, o quizás de las propias inseguridades de los personajes. La manera en que estos problemas se manifiestan es crucial. A veces es un silencio prolongado que grita más fuerte que cualquier palabra. Otras son decisiones impulsivas tomadas en momentos de desesperación. Y luego están las traiciones, o las percepciones de traición, que pueden desmoronar incluso los cimientos más sólidos de una relación. Consideremos a Serkan. ¿Qué tipo de personaje es? Probablemente alguien con una gran profundidad emocional, quizás con un pasado que lo marca y que influye en su forma de amar. Podría ser un hombre orgulloso o quizás alguien que lucha con la vulnerabilidad, temeroso de mostrarse tal cual es. ¿Y Özge, cuál es su papel en este torbellino? Podría ser la roca que intenta mantener la relación a flote o quizás alguien que, a pesar de su amor, se ve forzada a tomar decisiones difíciles para protegerse a sí misma o a sus seres queridos. La dinámica entre ellos es lo que nos cautiva. Las peleas, las reconciliaciones, las dudas, los celos y sobre todo, el sacrificio. El sacrificio es una palabra clave en las historias que nos hacen llorar. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por amor? ¿Qué están dispuestos a renunciar? Lo interesante de esta narrativa es que no nos presenta a los personajes como blanco o negro. No son héroes perfectos ni villanos malvados. Son seres humanos complejos con virtudes y defectos, con miedos y esperanzas. Y es precisamente esa complejidad la que los hace tan reales, tan creíbles, y por ende, tan capaces de generarnos empatía. Cuando vemos a Serkan cometer un error, nos preguntamos si hubiéramos hecho lo mismo en su lugar. Cuando vemos a Özge sufrir, sentimos su dolor como si fuera nuestro. Esta conexión emocional es lo que hace que El amor que te hará llorar sea más que una simple historia de amor. Es un espejo de nuestras propias experiencias, de nuestros propios miedos y anhelos en el amor. Analicemos algunos de los momentos clave que podrían llevar a las lágrimas. Podríamos estar hablando de una separación dolorosa, donde las palabras que quedan por decir pesan más que nunca. Quizás hay un sacrificio de por medio, un acto de amor supremo que implica renunciar a la propia felicidad por el bienestar del otro. Y no olvidemos los malentendidos que a veces son la chispa que enciende el fuego de la desconfianza y la distancia. La manera en que la historia maneja estos puntos de inflexión es lo que determinará si realmente nos hará llorar.
Serán lágrimas de tristeza por la pérdida, lágrimas de empatía por el sufrimiento, o quizás incluso lágrimas de alivio cuando, a pesar de todo, el amor logra prevalecer. El título mismo, El amor que te hará llorar, ya nos anticipa un camino difícil. No es un camino de rosas, es un camino de espinas, pero también de flores hermosas que nacen en medio de la adversidad. El amor verdadero, como nos demuestra esta historia, no siempre es fácil. Requiere paciencia, comprensión, y una voluntad inquebrantable de superar los obstáculos. Y cuando ese amor enfrenta pruebas tan duras, es cuando más se revela su verdadera fuerza y su verdadero valor. Los giros inesperados son otro componente esencial. ¿Podría haber un secreto del pasado que resurge para poner a prueba la relación? Quizás un tercero en discordia, o una circunstancia externa que los separa de forma drástica. Estos giros bien ejecutados mantienen al espectador al borde del asiento preguntándose qué vendrá después. Y cuando esos giros nos llevan a un lugar de profundo dolor, es cuando las lágrimas se vuelven casi inevitables. Pero es importante recordar que incluso en la tristeza, hay una belleza inherente en la profundidad de las emociones humanas. Más allá de la trama romántica, esta historia probablemente nos invite a reflexionar sobre temas universales. ¿Qué significa el perdón en una relación? ¿Es posible reconstruir la confianza después de una gran herida? ¿Hasta qué punto la comunicación, o la falta de ella, puede destruir o salvar un amor? Estas son preguntas que resuenan en la vida de todos, y ver cómo Serkan y Özge navegan por estas aguas turbulentas nos ofrece una perspectiva, quizás dolorosa, pero enriquecedora. Podríamos imaginar escenas icónicas, una despedida en un aeropuerto bajo la lluvia, una conversación tensa en la oscuridad, un abrazo lleno de resignación o esperanza. Cada una de estas escenas, si está bien escrita y actuada, tiene el potencial de conmovernos hasta lo más profundo. Y es esa capacidad de conmovernos, de hacernos sentir, de conectarnos con la experiencia humana en su máxima expresión, lo que hace que historias como El amor que te hará llorar sean tan memorables. No solo por la trama, sino por las emociones que despiertan en nosotros. Y ahí es donde entra nuestra experiencia como espectadores, o como lectores, o como oyentes. Nos identificamos con los personajes porque vemos fragmentos de nosotros mismos en ellos. Quizás hemos experimentado un amor tan intenso que nos ha consumido, o hemos enfrentado una pérdida tan grande que nos ha roto el corazón. Esta historia, al mostrarnos la lucha de Serkan y Özge, nos permite procesar nuestras propias experiencias a través de las suyas. Y eso, créanme, es un regalo. En resumen, El amor que te hará llorar no es solo un título llamativo, es una promesa. Una promesa de una historia que explorará las profundidades del amor, sus alegrías más sublimes y sus dolores más agudos. Es una historia que nos recordará que el amor verdadero, aunque pueda causarnos dolor, también tiene el poder de transformarnos, de hacernos más fuertes y de enseñarnos el verdadero significado de la resiliencia y el perdón. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por El amor que te hará llorar. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis, y sobre todo, que les haya picado la curiosidad por sumergirse en esta historia. Hemos hablado de la intensidad de la relación entre Serkan y Özge, de los conflictos que ponen a prueba su amor, de la complejidad de sus personajes y de los momentos que sin duda nos harán sentir cada fibra de nuestro ser. Hemos reflexionado sobre cómo el amor, en su forma más pura, puede ser tanto una fuente de alegría inmensa como de dolor profundo, y cómo las decisiones que tomamos en nombre del amor pueden tener consecuencias que nos marcan para siempre. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí significa el mundo para nosotros. Y ahora, queremos escuchar de ustedes. ¿Qué les pareció la premisa de esta historia? ¿Han vivido alguna experiencia similar que les haya hecho llorar por amor? ¿Hay algún aspecto de esta trama que les intrigue particularmente? Déjenos todos sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus historias y sus opiniones, son la parte más importante de nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante e informativo o simplemente entretenido, por favor, háganlo saber dándole a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente familia para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Estamos creando contenido increíble para ustedes, y nos encantaría que fueran parte de ello. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.